Sí, gracias. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Gloria Ivette Fortun Molina y bueno, antes de empezar con la presentación, quisiera mencionar que es una presentación ejecutiva del trabajo final que presenté para este diplomado y bueno, como bien mencionaba Mali, el nombre de este trabajo es Tiricia y Motolines, causa y deseo de un mole de guajolote, creencias en San Juan Ajalpan, Puebla. Siguiente, por favor. Y el objetivo del trabajo final es realizar un primer acercamiento para recopilar memorias y saberes orales acerca de la tiricia y motolines para conocer, entender la importancia del mole de guajolote y sus alimentos acompañantes en la fiesta ceremonial de motolines en Ajalpan, Puebla. Siguiente, por favor. Bueno, hablando del lugar, Ajalpan, Puebla se encuentra ubicado al sureste de la Sierra Negra de Puebla y es una ciudad del estado de Puebla. Se ubica a unos 140 kilómetros de la capital del estado y sus orígenes prehispánicos se remontan a asentamientos de grupos popolocas, chochos y mixtecos que llegaron al valle de Tehuacán y fue en 1895 que se constituyó como municipio libre. Siguiente, por favor. Bueno, aquí voy a mostrar un poco de cómo es que surge el motivo para realizar esta investigación. Surge a partir de una vivencia propia. Cuando era pequeña, yo enfermé de tristeza sin motivo alguno. Acudí a médicos, se buscó como muchos remedios por parte de la ciencia, de los médicos no encontraron, entonces mi abuelo sabía de medicina tradicional y entonces pues él buscó una forma de curarme y la encontró a través de llevarme a la Pancle, llevar flores, tirar flores de bugambilias y pues hacer como una serie de ritos. Esto es lo que me motiva principalmente para esta investigación. ¿Por qué lo pongo aquí? Porque es impresionante cómo a partir de las vivencias propias podemos generar autoetnografía. La autoetnografía es una de las primeras rutas metodológicas que ocupo para desarrollar este trabajo de investigación, porque a partir de la vivencia propia logro mirar lo que es la historia personal desde una perspectiva no tan solo como desde lo cotidiano, sino como algo que puede tener un enfoque en las ciencias sociales. Y esta historia, que es personal, tiene una conexión dentro de la colectividad y la comunidad. Entonces, a partir de ahí empieza el camino de averiguar huella tras huella, que es conectar la autoetnografía con la etnografía. Y a partir de ahí empezamos a tener acercamientos directos en las dinámicas dentro de Ajalpan, Puebla, en relación a la tiricia, a motolines y cómo esto va a derivar en un plato de mole. Siguiente, por favor. La metodología que empleé para desarrollar este proyecto, como lo mencionaba, era autoetnografía y etnografía. Estuvo en dos etapas. La primera etapa fue de intervención de trabajo de campo. La primera fue en temporada de Cuaresma, ayudándonos de una tarea que nos dejaron aquí mismo. Sirvió como puente conector, que fue del 12 al 17 de abril de este año. Y la primera intención que tuvimos en esta primera etapa fue como ir ubicando las personas que tenían conocimiento de tiricia y motolines. ¿Por qué? Porque si logramos entender el origen de la cosa que nos mueve, en este caso que era tiricia y motolines, podríamos saber cuál era el sentido y el significado que va a dar para esto del mole de guajolote. En la segunda etapa fue del 22 al 25 de agosto de este mismo año y ya que habíamos ubicado a las cocineras, ya teníamos como nuestras interlocutoras ubicadas, empezamos a preguntar específicamente acerca de tiricia motolines y los alimentos. Y entonces entre los alimentos, pues se vio que el alimento central es el mole de guajolote, tortilla y también tamales, pero principalmente mole de guajolote. Como herramientas y como instrumentos en este trabajo de campo, me ayudé de libreta de campo, diario de campo, fotografías, entrevistas, fichas,
Y bueno, esto también se lo agradezco muchísimo a la maestra Yuri porque esta metodología quedó como muy clara a poder generar este camino de recolección de datos. Siguiente, por favor. Bueno, aquí pongo alguna transcripción de las entrevistas. Si pueden leer, si logran identificar, eh, bueno, voy a mencionar, estas entrevistas fueron realizadas con personas diferentes, en momentos diferentes, y aún así podemos encontrar y podemos rescatar que tienen elementos en común. Justo son estos elementos en común los que vamos detectando o los que sirven para ir detectando los vestigios de del significado que va teniendo este, el mole de guajolote o las formas de curar. Primero, saber qué significa tiricia y qué significa motolines, que eso es básico. Tiricia, vemos una coincidente, tiene que ver con tristeza en los niños cuando son muy pequeños. No lo pueden expresar, pero se enferman con características muy, muy específicas. Adelgazan, dejan de comer. O sea, hay una tristeza, pero que no tiene que ver con lo clínico. Y motolines es como cuando se enferman, pero de una obsesión, de algo que quieren y que tampoco logran verbalizar. Entonces, para curar a los niños, porque generalmente es en edades muy pequeñas, hay que hacer fiesta, hay que regalar, hay que vestirlos de alguna forma en particular, que eso también es bien interesante, como aquí el papel de las señoras sanadoras del pueblo, pues hacen interpretaciones para ver qué es lo que se requiere para sanar al paciente y eso pues por limpias derrameadas o de limpia con huevo y las interpretaciones, porque además hay como un camino también para saber cuál es la intencionalidad que va a derivar justo en estas fiestas, que es motolines, ¿no? Para curar. La siguiente, por favor. Y entonces aquí volvemos a ver como aspectos coincidentes, ¿no? De qué es tiricia y motolines y cómo es que van a sanar. Bueno, ya que logramos empezar a averiguar como cuál es el camino para empezar a sanar al paciente, encontramos que es el elemento alimentario mole de guajolote. Aquí hay, en este primer acercamiento, aunque no logramos profundizar, tenemos elementos muy, muy importantes que nos invitan a la reflexión, como es el mole de guajolote. Aquí decidí ponerlo como en tres niveles, bueno, tres categorías, una que es ingredientes, preparación y alimentación. ¿Por qué? Porque en un futuro pretendo adentrarme más y ver por qué son determinados ingredientes. O sea, si tiene que ver con la regionalidad o a qué obedece. En el modo de preparación, es decir, estas relaciones que como hemos venido viendo, la transformación del alimento, que obedece, a qué obedece estas transformaciones, a qué intercambios y a la alimentación, es decir, al acto de comer, pero ya con esta carga significativa dentro de este contexto de motolines. Aquí, entre las grandes joyas de este proceso de acercamiento, podemos encontrar de puño y letra una extraordinaria receta que la señora Antonia Concepción Chicastle Torres compartió, bueno, me hizo llegar por medio de su hija, eh, y bueno, podemos ver algunos de los ingredientes, como podemos ver que es clavo, canela, pimienta, tomillo, semilla, cilantro, pasas, almendra y jengibre, ajo, hoja de aguacate, que condimentan este mole de guajolote para la fiesta de Tiricia. Algo que me llamó muchísimo la atención y que preguntaré más adelante es por qué no puso los chiles. Esa es una duda que tengo que ir aclarando pues, más adelante. Y bueno, hasta aquí
podemos ver también la preparación y más adelante en futuras investigaciones te queda pues como tarea para ir profundizando. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí podemos ver a la señora Antonia Concepción Chicastle Torres preparando mole de guajolote. En la foto de mole y en la parte de adelante se encuentra lo que es la carne, o sea, no se junta. También queda pendiente para profundizar esto y para ir cerrando, siguiente. Bueno, estas son como las encomiendas que tengo, que es de los datos obtenidos en la entrevista, se pudo ver que se prepara porque es tradicional de Ajalpan, porque guajolote, porque es un ave de patio, es decir, está accesible, porque, porque al que tiene motolines le dan a chupar la patita, porque siempre se da en las fiestas y porque les gusta. Los nuevos cuestionamientos que surgen a partir de estos datos obtenidos es ¿por qué se considera tradicional para buscar los antecedentes históricos locales? ¿Cuál es la anatomía? Bueno, esto inspirado en la clase que tuvimos con el maestro Andrés Medina, es cuál es la anatomía o jerarquía gastronómica de guajolote en Ajalpan, Puebla, y por qué lo prefieren. Siguiente, por favor. Y bueno, también motivada por la clase del maestro Andrés y al cual voy a citar de información que nos compartió, es el guajolote es plurilingüe. Se reconoce que el guajolote habla muchos idiomas, además de todos los códigos comunicativos. Incluso puede traducir a los difuntos y descifrar los códigos que emplean las divinidades. Asimismo, se dice que es el inventor de la lengua náhuatl. El guajolote habla 4 idiomas: el castellano, el inglés, el mazateco y el idioma de la tierra de la milpa. Boeck, 1988. Y bueno, a manera de cierre, más no de como un cierre final, sino como un cierre momentáneo para poder aterrizar este trabajo final. Estoy en proceso de construcción de un cuento el cual el personaje es un guajolote, que se los presento aquí, se llama Huehuecho. Huehuecho el guajolote sanador, y el Huehuecho porque justo en Ajalpan se le conoce como Huehuecho o le dicen Huehuecho al guajolote. Y bueno, el personaje de Huehuecho es un guajolote sanador, es un guía, es un ave guía, que tiene cualidades de cielo y de tierra. Y pues por mi parte es todo. Gracias. Gracias a todos.